Martín, Nos Marco y demás. contaron, sí, sí, habíamos charlado ya más o menos. Nos Perfecto. comentaron, pero Marco si estuvo comentando. quieres, claro, si quieres hacer algún tipo de introducción, como para... Maximiliano Cadenazzi y yo, Andrés Rossi, estamos como docentes en lo que se llama Taller de Diseño de Juegos 3. Y este año se está trabajando en lo que es un videojuego para el Museo Histórico Municipal de la Ciudad de Rafaela. Originalmente lo que se iba a hacer era intervenir para volver el museo interactivo. De hecho, estaba formulado el proyecto, incluso hasta ganó un premio para conseguir todas unas pantallas que se han comprado, pero la imposibilidad, obviamente, de la pandemia nos limitó a reformular esa propuesta, donde surge la propuesta de hacer un videojuego que toque los temas disparadores del museo. Eh, Eso era distinto al perfil original de la materia, que buscaba más un tema de interactividad y demás, donde dentro de las otras cuestiones estaba también el tema de juegos de mesa, para que se conozcan otras vertientes del trabajo, ya que la materia no es taller de diseño de videojuegos 3, es taller de diseño de juegos. Dentro de eso el universo de lo posible, más allá de que claramente videojuegos tiene una cuestión particular. Bueno, y justamente como el proyecto, más allá que tiene sus desafíos y demás, está avanzando, algo que planteamos es para hacer más dinámica la clase y también avanzar en cuestiones teóricas que se puedan dictar este tipo de contenido. Maximiliano los conoció justamente por el curso que está haciendo y demás, me lo comentó y me pareció fantástico que se puedan sumar y suma experiencia a nada, el recorrido de los alumnos. Y ellos están en el tercer año de la carrera tiene 5 años y en general siempre trabajan bajo consignas que estuvieron predefinidas. A partir de cuarto año y quinto año ya ellos manejan libremente sus consignas y los juegos que quieren hacer. Como para que se entienda un poco la dinámica. Y no sé si quieres agregar algo más, Maxi, si no, pasaba la pelota para que se presenten ustedes, que es la mejor manera de presentarlos. No, bueno, primero agradecerle a los chicos, a todos, a los alumnos y a los invitados. Eh, y bueno, como dijiste, Andrés, esto tiene que ser un ambiente. La palabra ambiente está bueno, que se empiece a generar un ambiente dentro de la industria, donde todos compartamos conceptos de diseño y que todos construyamos conocimiento. Y bueno, lo de los chicos hablando con ellos me pareció fantástico para que justamente lo pongan en el taller a prueba el tema de construir modelos físicos, salir un poco de lo que es lo digital y construir en físico el juego y todo lo que eso te da como aporte. Bueno, ya van a ver las cosas que trabajan los chicos, están muy interesantes. Bueno, adelante nomás con la presentación. Muy bien. Emma, ¿te quieres presentar? Bueno, arranco yo entonces. Soy Manuel César Rubio, diseñador de juegos, diseñador gráfico y también programador acá en Écate Ediciones, junto con Martín y Marcos. Bueno, mi parte va a ser al final, que también voy a demostrar cómo estas técnicas de diseños de juego de mesa se pueden integrar al diseño de videojuegos tranquilamente. Y bueno, y tirarles un par de palos también para que presten atención a lo que les dicen los profes en estas situaciones. Martín. Bueno, buenas noches. Yo soy Martín Odino. Soy también diseñador y editor de juegos de mesa. Yo trabajo con los chicos en Écate y también trabajo con otros compañeros y compañeras en Randos Studio. Es un estudio con el cual también hacemos videojuegos. Fuimos un par de veces ganadores del Polo Audiovisual Córdoba. Y bueno, he trabajado en una diversidad de proyectos de juegos de mesa y yo les voy a contar un poco el punto de partida, digamos, de los juegos de mesa. Voy a hablar un poco desde el prototipo, ciertos disparadores y ciertas maneras en las que se puede trabajar un juego en sus instancias iniciales, digamos. Muy bien. Bueno, mi nombre es Marcos, yo soy diseñador gráfico e ilustrador.
trabajo en ECAT Ediciones, justamente haciendo la parte de diseño gráfico e ilustración, especialmente UI para juegos de mesa. Y trabajo freelancer como ilustrador y como diseñador. De hecho, trabajé ahí para Martín y los chicos de Randos también haciendo diseños para juegos de mesa. Muy bien, comencemos nomás. Bárbaro. ¿Quién empieza? Martín, ¿quieres arrancar? Bueno, listo. ¿Hay alguna forma de compartir pantalla? ¿Se puede hacer eso? Como para mostrar algunas imágenes, algunas cosas. Aparece el botón, creo que te tengo que dar la autorización. Si te aparece a vos el botón verde abajo, Sí, dale a la autorización. mitad. Bueno, sí, Share ahí. screen es la flechita. Dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Sí, espera que te digo, Cuando lo toco me dice. te hago co-anfitrión. Lo puedes más, si vos tocas share screen, hay una que dice múltiples cosas, no hace falta hacerlo con anfitrión. Ah, perdón, en esta cuenta sí, porque no es la cuenta coso, sí. Hacelo con anfitrión. Desafío de la tecnología. Sí, yo como para mostrar unas imágenes, digamos, y algunas Sí, cositas. sí, y ya te hago también a vos, Emma, y a vos, Marco, también. Dale, por favor. Ahí está. Ahí figuran como co-anfitriones. Joya. Muchas gracias. Eso implica que también le van a tener que dar de comer a los chicos y todo. Bueno, como decía hace un ratito, yo soy diseñador de juegos. Hace muchos años que diseño, principalmente en Randos, que es mi estudio de trabajo, junto con otros compañeros, y mi labor es principalmente la de las mecánicas de los juegos, digamos. Entonces, una cosa común cuando uno va a encarar un juego es que no sabe por dónde empezar, no sabe cuál es el primer paso, no sabe en qué instancia ir haciendo cada una de las partes del juego. Entonces yo lo que les voy a hablar es, primero les voy a contar una experiencia mía. Yo empecé diseñando juegos de manera autodidacta en el año 2012 y mi primer proyecto que más o menos llegó a un relativo buen puerto fue Magus, que fue un juego de mesa que salió en una primera edición casera propia y después en una segunda edición ya industrializada, digamos. Cuando uno piensa en los juegos de mesa, lo primero que tiene que tener en cuenta es que hay que tratar de que el juego siempre tenga una idea clara, digamos, un objetivo, aunque sea que el objetivo sea simplemente algo que me divierta a mí. Es válido. Pero lo que puede pasar durante el proceso, si no se tiene bien en claro el rumbo, es que enseguida perdemos la visión del juego. Eso es lo más importante. Entonces yo ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, empezando por este primer juego que yo diseñé, y les voy a mostrar una imagen. A ver acá si lo puedo compartir. Compartir. Se ve, a ver. Bueno. ¿Se ve la imagen ahí que estoy compartiendo o se ve otra cosa? Sí, ¿Le chiquito, diste pero se ve. doble? Se ve la carpeta, no si la abriste no estamos viendo la La imagen. imagen, Tenés que sí. poner compartir pantalla, Claro. la pantalla entera. Espera que ahora me Ahí minimizó. deja de compartir y arriba Ahí está en verde. Ahí está. Claro, Y dejás de ahora compartir y poné volvés y es más fácil. compartir la pantalla entera. Como verán, ya tenemos una cancha de todo el año. ¿Ahora sí se ve? Perfecto. Perfecto. Joya. Bueno, este es Magus, ¿sí? Es el primer juego que yo publiqué. Obviamente empecé por el final. Esta es como se ve el juego al final. Y lo que les quiero mostrar es que así estaba el juego
la primera vez que yo lo mostré a alguien para probarlo y ver si funcionaba o no, digamos. Y el punto de partida de este juego fue que yo simplemente quería hacer un juego que me divirtiera a mí, lo quería compartir con mis amigos y no tenía ninguna pretensión más que esa. Entonces lo que hicimos en las primeras partidas fue juntarnos a jugarlo, y eso es lo más importante que siempre tienen que tener en cuenta en los primeros pasos de un juego de mesa, o de un juego en general. No existe si nadie lo juega. Entonces es fundamental bajarlo al papel de la manera en que se pueda. Como ven ahí en la imagen, yo no sé dibujar, no sé mucho tampoco de diseño gráfico, fui aprendiendo con el tiempo. Esto es del Por las año... dudas, todavía estamos viendo la caja de Magu nueva. No, me estás jodiendo. Avancé las imágenes y no se lo... ¿Y ahora qué Ahora se... sí. Ah, o Ahí sea que está, tengo ahí que está. minimizar. Ok, bueno, esto, ahí va, Sí. ahí va. Gracias, gracias. Ahora se ve blanco, pero bueno. ¿Se ve blanco? Es Sí. que el juego en blanco, ahí está. Sí, ahí está. Ahí está, Bien, ahí está. ahí está. Ok, Ahí está. lo voy a dejar así porque esto es tremendo. Sí. Este, bueno, esto es como se ve ahí el juego, ¿sí? Yo, como dije, no sé dibujar, usé fichas, cosas que pertenecían a otros juegos. Esto es del año 2013, como les decía. Y la mejor forma de avanzar en esto era jugando. Entonces yo cada vez que jugaba tomaba notas de qué era lo que había visto que funcionaba raro, que no era divertido, que no nos parecía que estaba bien. Y de a poco, en cada nueva prueba, iba tratando de que se viera un poquito mejor, y un poquito mejor, y un poquito mejor. Pero este juego partió desde mi mera gana de hacer algo que a mí me fuera divertido. Obviamente, si uno se va a plantear esto como un trabajo, como una vocación, como una profesión, no puede ser que solo yo considere eso. Si sale, mejor, pero como diseñador uno le puede pasar también que te encargan un trabajo o que tenés un objetivo o un scope muy acotado para un trabajo muy definido. Hay que saber tomar otros puntos de partida. Así finalmente quedó, se ve, ¿no? Se ve el juego. Así quedó finalmente la edición artesanal mía que yo había hecho del juego, cuando ya le pude hacer algunos avances gráficos, todo lo trabajado yo. Y este es el juego ya como surgió después en una segunda edición del año 2017, obviamente mucho más profesional. Acá ya hubo artistas trabajando, el resto de mis compañeros de Randos le hicieron todo el trabajo de ilustración y diseño gráfico, y quedó un producto bastante, o sea, 1000 veces mejor de lo que tenía yo en un principio. Otro punto de partida para un juego, por ejemplo, es que fue uno que hicimos ahora durante la cuarentena, que el objetivo que tuvimos acá fue simplemente hacer un juego que la gente pudiera imprimir y jugar en casa para ayudar un poco a esto del encierro, y también para que el estudio siguiera en movimiento, ya que no estábamos con las tiendas abiertas ni nada. Y entonces acá nos planteamos parámetros muy claros. Tenía que ser un juego que solo ocupara una hoja A4, que para que cualquiera se lo pueda imprimir, que fuera en blanco y negro para que nadie tuviera problemas de color o algo así, y que fuera accesible, que solo se pudiera jugar con cosas que yo tuviera en mi casa. Entonces el juego solamente usa 3 dados y un lápiz por jugador y una hoja por jugador. Entonces así se veía mi diseño, como yo se lo presenté a mis compañeros del estudio. Yo siempre soy muy esquemático para trabajar porque me interesa que los diseños sean bien claros, se pueda entender bien rápido cómo se juega el juego y que no haya ninguna duda visual. Obviamente después de esto lo agarra el chico que hace las ilustraciones y lo deja mucho más acabado, presentable y prolijo, pero fíjense que no varía tanto esquemáticamente de lo que yo hice, a pesar de que obviamente se ve estéticamente mucho mejor. Porque otro dato muy importante que tienen que tener en cuenta desde el punto de vista del diseño es que un diseñador no solo tiene que
hacer las reglas del juego y ya, digamos. O sea, tiene que ser capaz de expresar, al menos de manera esquemática, lo que digamos, la experiencia del juego, ¿sí? Tiene que saber más o menos de iconografía, aunque se la descargue. O sea, todo esto fue con iconos descargados, ¿sí? Que yo usaba para ejemplificar, pero hay que saber expresar de manera correcta para que el jugador, cuando agarre esta hoja, pueda entender todos los elementos del juego de manera rápida. Obviamente después los artistas se encargan de dejarlo de esta manera. Este juego, por ejemplo, que es el que decía recién Marcos, la caja la ilustró él. Este es otro juego que tenía un scope muy, muy claro, que era que, por ejemplo, acá teníamos que hacer un juego que solo fuera de 20 cartas. No podían ser ni más ni menos. Entonces, con ese objetivo en mente, yo me puse a trabajar y terminó saliendo un juego que resultó ser un juego de estrategia que tuvo muy buen recibimiento. Este se va a publicar en España a fin de año, aparte de acá en Argentina. Y la característica de este juego fue que todos los parámetros ya estaban definidos antes de empezar a diseñarlo. O sea, 20 cartas, accesible de reglas, que al mismo tiempo presente un desafío y que al mismo tiempo pueda ser jugado por cualquier tipo de jugador, los casuales y los que hace mucho tiempo que juegan. Entonces, con todo ese paquete de parámetros, el diseño fluyó mucho más rápido que quizás otros en los que uno está más a la deriva, digamos. Bueno, este proyecto también tuvimos los parámetros bien fijos desde el principio, no en cuanto a lo material, sino en cuanto queríamos que fuera un juego para chicos, que lo pudieran jugar junto con la familia, que fuera accesible y que sea para grandes, compartiéndolo con chicos sobre todo. Entonces, obviamente hay una decisión de colores y de temática, es un juego sobre ratas de laboratorio, que afecta definitivamente al diseño. Y esto está planteado desde el principio. Las reglas de los juegos normalmente van de la mano siempre de una temática que tiene el juego, que mientras antes esté definido, mucho mejor. Porque así las cosas se van entrelazando, digamos, de manera mucho más homogénea y a veces quedan algunas cosas medio raras cuando de repente yo hice todo un set de reglas y al último le puse la temática, o al revés, digamos. Empiezo a relegar cuestiones mecánicas y el juego me queda totalmente desbalanceado para que la temática esté buena. Entonces, hay que tratar siempre de mantener un balance entre esas dos cosas. Bueno, y en resumen, no quería extenderme. Este es uno último, que este fue un juego que diseñamos en el año 2018, también en el estudio, que este es un juego institucional. La ciudad de Villa María me propuso el proyecto, y lo que hicimos acá también teníamos un scope bien definido, porque tenía que ser un juego familiar, accesible a todo tipo de jugadores, y que enseñe acerca de los lugares interesantes que tiene la ciudad para visitar. Entonces, obviamente ya de entrada vimos que necesitábamos un tablero, que necesitábamos que los jugadores recorran la ciudad, y también, como se planteó la cuestión de la conectividad, generamos una aplicación de celular que servía para escanear las cartas, daba información acerca de los distintos lugares que los jugadores iban visitando en el tablero, y te tiraba un mapita del Google Maps para ver a dónde estaba ese lugar en la ciudad. Entonces este proyecto también lo encaramos siempre desde un punto de vista que sabíamos hacia dónde íbamos, digamos. Eso es lo más importante. Y volviendo a las primeras imágenes que les decía, así parten todos los juegos. O sea, siempre es lápiz y papel, componentes que puedo tener ahí a mano, y nunca hay que pasar demasiado tiempo en lo abstracto con los juegos de mesa. Me refiero a que mientras más pronto yo pueda imprimirlo o dibujarlo a mano, como el tablero acá que está dibujado a mano, y probarlo con gente, mucho mejor, porque es la única manera de pulir y de ver dónde funciona y dónde no.
Bueno, si después de última hacemos un huequito para preguntas o algo más concreto que quieran que charle, pero ya le puedo ir dando paso al resto de los chicos. Muy bien, gracias. Bárbaro. Sí, vamos a hacer ahí, como dijiste, Martín, vamos a esperar a que termine la presentación los otros dos disertantes y después los chicos, si tienen alguna pregunta, se la van a hacer. Dale, buenísimo. Sí, sí, creo que va a estar bueno el tema de que haya una ida y vuelta, digamos, entre preguntas y demás, por ahí, para no ponernos muy técnicos, digamos, y por ahí poder responder cositas puntuales que los chicos quieran consultar. Sí, sí, seguramente van a surgir alguna duda. Me pareció muy interesante lo del papel que dijiste, Martín, así que seguramente los chicos después van a profundizar. Muy bien. Bueno, ahora comparto mi pantalla. ¿Ahí me ven? ¿O no se ve mi pantalla? A ver, Sí, se ve. ¿se ve el Photoshop? ¿Están viendo o están Sí, se viendo ve el el Photoshop. escritorio? Se Bien, ve el Photoshop. buenísimo. Pues yo no me puedo ver solo, digamos, yo no me veo a mí. No, sí, Bien. se ve bárbaro. Bueno, como dice acá, bienvenidos a la pantalla de mi PC. En realidad es el Pen Display. Bueno, yo lo que voy a hacer es una pequeña introducción a lo que es UI, que seguramente ya lo deben tener claro los chicos, pero como para refrescar un poco, ¿sí? Voy a ir, lo organicé todo en capas de Photoshop, así que me tienen que tener un poquito de paciencia. ¿Qué es una UI, digamos? Definiéndolo en palabras burdas, es la parte visual que le permite a un usuario interactuar de una manera más eficiente y efectiva con algún sistema. ¿Sí? En el caso de los juegos de mesa, con un sistema de reglas, ¿sí? Que obviamente interactúan entre ellas. La UI se podría decir que es la sumatoria de estos tres elementos, ¿sí? La arquitectura de la información, los patrones de interacción y los elementos visuales. Siendo la arquitectura de la información una estructura base, ¿sí? Lo que nosotros en el diseño editorial por ahí le llamamos retículas. Los patrones de interacción son como, digamos, soluciones básicas y generales a ciertos problemas que se repiten, ¿sí? Y los elementos visuales, bueno, justamente, como su nombre lo dice, son los elementos visuales. La UI influye mucho en lo que es la UX, ¿sí? En la experiencia del jugador. Dentro de la UX, nosotros tenemos un elemento muy importante, ¿sí? Que es la usabilidad o usability, ¿sí? Que Jakob Nielsen lo define como, perdón, la usabilidad es como el usuario, un usuario específico, digamos, en un contexto específico, utiliza el producto para llegar al objetivo, digamos, que nosotros le fijamos de la manera más satisfactoria y eficiente posible. Jakob Nielsen nos dice que la usabilidad, ¿sí? Usability, tiene, que me quedó aquí superpuesto, esta me quedó superpuesto, tiene unos atributos principales que son 5, ¿sí? Que son learnability, ¿sí? Que es la facilidad con la que se aprende el juego, memorability, que es la facilidad con la cual al dejar el juego, digamos, y volverlo a jugar, me acuerdo de ciertas cosas, como reglas y demás. ¿Sí? La eficiencia es la manera en la que interactúa el usuario justamente con toda la interfaz y qué tan natural les resulta, ¿sí? La exactitud, sí la tengo que leer porque no me la acuerdo, qué tan fácil. La exactitud básicamente se refiere a qué tan propenso o no está lo que nosotros hicimos de generar ciertos problemitas de lectura, digamos, o ciertas malas interpretaciones. Y satisfacción, que es el fin último del juego, ¿sí? O el fin principal incluso del juego, porque la idea de un juego es que lo disfrutemos, justamente, ¿sí? Cada uno tendrá su manera de disfrutar el juego, pero ese es el fin último. Bien.
Nosotros como diseñadores o ilustradores, para poder trabajar en la UI, vamos a tener que estar en constante interrelación con lo que nombramos antes, que es la usability. Aquí vamos a hacer una capita más. ¿Sí? Vamos a tener que estar constantemente prestando atención a la usability para que en base a esos 5 puntos anteriormente nombrados, nosotros podamos volver hacia atrás, ¿sí? Y poder replantear la UI. Y es un constante feedback, ¿sí? Que es básicamente lo que mostró Martín, ¿sí? Vamos a partir de premisas generales, gráficas, para probar directamente, ¿sí? Y ver que se cumplan estos 5 puntos de la usability y poder volver otra vez a retocar la UI para hacer ajustes y volver otra vez a probar. ¿Sí? Si eso está bien resuelto, vamos a influir en la experiencia de usuario de una manera positiva. ¿Sí? Si no está bien resuelto, lo vamos a influir de una manera negativa. Y aquí les voy a pasar unos ejemplitos. Estos son ejemplitos propios. Pero ejemplitos de cómo el diseño de la UI está muy relacionado con la usability. Este es un juego que se llama Small World. ¿Sí? Small World tiene sus puntos fuertes en cuanto a los 5 puntos que ya nombramos de la usability, pero tiene por ahí un punto en el que flaquea un poquito, que es lo siguiente. Lo que nosotros estamos viendo acá en la imagen son las razas que hay en el juego y las habilidades, las cuales se mezclan de manera aleatoria, y hay muchísimas. ¿Sí? Entonces, básicamente, no está cumpliendo el punto de ser un juego memorable, digamos, la memorability. Porque de memoria no me voy a acordar todas las habilidades que tiene cada raza, que son creo que como 30, y las habilidades que son más encima. ¿Sí? Entonces recurre a un sheet, no sé si alcanza a ver, en donde nos refresca la memoria un poco. Donde nos explica qué hace cada raza, cuáles son las habilidades que tienen, y las habilidades de los poderes especiales, qué es lo que hace cada una. ¿Sí? Esto seguramente lo que hicieron fue justamente testear, ver qué tanto la gente se acordaba de las cosas, y cuando vieron que era complicado que se acordaran, buscaron una forma de resolverlo. Algunos juegos utilizan lo que se llaman cartas de referencia. Así que por ahí te recuerdan o te facilitan el tema de acordarte de cuáles son los pasos a seguir en los turnos y demás. Como Martín explicaba recién, los juegos siempre empiezan de un boceto a lápiz. Yo por lo general tengo bocetos a lápiz, pero no tenía ninguna imagen digitalizada. Tengo mi cuadernillo acá. Pero les quería mostrar cómo de un boceto a lápiz, que en realidad el boceto a lápiz yo lo partí desde acá. A ver, estaba acá. Mi boceto a lápiz, yo lo parto siempre, incluso no solo de lápiz, este también. Lo parto siempre de acá, de patrones de interacción. ¿Sí? Pues nosotros podemos saber que, por ejemplo, más allá de que después lo vaya a cambiar, hay cierta iconografía que significan ciertas cosas por lo general en ciertos juegos. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, yo sé que ataque lo puedo simplificar con un puñito o con una espada. Defensa por lo general es siempre escudos. ¿Sí? Entonces cuando boceto a lápiz, voy siempre a una estructura base. Una estructura muy básica en donde ubico los iconos a la izquierda superior, unos iconos muy generales y muy genéricos, pero tratando de que se lean bien, y si lleva texto en la parte de abajo. Eso después, con la experiencia de juego, se puede ir retocando, ¿sí? Y viendo cómo nosotros desde la UI podemos favorecer esa jugabilidad. ¿Sí? En este caso, que es el juego de Invocación Fronteras, que hicimos, es un juego de Manuel Rubio y Martín Odino.
partí de esta idea, ¿sí? Después de jugarlo. La primera idea siempre estuvo los iconos del lado izquierdo. Después de jugarlo me di cuenta que no hacía falta que estén del lado izquierdo, necesitaba otra información que esté de acá. Entonces, reubiqué los iconos hacia el otro lado. ¿Sí? Tiré otra opción, que es la que sigue. Después en las posteriores, en los posteriores texteos, ¿sí? En los cuales ya me apoyé en colores para diferenciar los diferentes tipos de carta y demás. Y después de los sucesivos testeos, salió esta que es la versión final. ¿Sí? En donde de acuerdo a las mecánicas y cómo se usan las cartas, que en este caso es que las cartas de defensa, ¿sí? Cuando se usan de defensa, van horizontales, mientras que cuando se usan de ataque van verticales. Se decidió justamente, ¿ves? Girar el número acá y el icono. ¿Sí? Se agregó otro icono acá, que es de las fases y demás. Se fue puliendo un poco más el juego, y no solamente dando una clave de color, que esto es, creo que en los juegos de mesa es muy importante, no solamente diferenciando cada carta para una rápida lectura por el color, sino también por una iconografía. Y esto es algo que no sé si es muy común, pero en los clubes de juegos en los que he estado hay por lo menos 5 o 6 personas que son daltónicos. De hecho, actualmente estamos trabajando en un proyecto con un muchacho, con David Seppel, y es daltónico también. Entonces es muy importante muchas veces en los juegos de mesa que se apoye en iconos. ¿Sí? Porque los juegos que no se apoyan en iconos, por ahí dejan afuera a ese público. Acá les voy a mostrar un poco del proceso de El Valle Secreto, que es el juego que mostró Martín recién de Randos. ¿Sí? Y el proceso de este juego fue más o menos parecido, ¿sí? En base a unas premisas que ya me las habían dado, yo empecé a hacer bocetos a lápiz de lo que podía hacer. De ahí me valí de iconos muy genéricos. Bueno, acá intenté generar un sistema de iconografía para evitar el texto, ¿sí? Pero me valí de una organización muy básica y clásica, una imagen genérica bajada de internet, pero que ya me permite a mí poder visualizar la puesta en mesa, ¿sí? Ver cómo estos elementos visuales interactúan con el usuario, o el usuario interactúa en realidad con los elementos visuales, para saber si me sirven o no en la posición en la que están. Esta es otra opción, ¿sí? En base a esta, yo propuse esta otra. ¿Por qué? Porque se juega de a 4 jugadores y muchas veces el tema de poner el texto de un solo lado impide que el otro jugador pueda leer, ¿sí? Te tiene que estar preguntando siempre qué es lo que pusiste, porque tampoco es que te lo acuerdas mucho de los efectos de memoria. Luego se hizo esta otra prueba, que es en donde un solo icono significaba todo, ¿sí? Todo este texto, de hecho, esta es toda la misma carta, menos esta última. Pero esto es toda la misma carta, pero imagínense que todo este texto, ¿sí? Estaba representado en este solo icono, que es lo que se buscó. Se hizo el testeo y nos dimos con que se ralentizaba mucho el juego, ¿sí? La experiencia de juego se estaba arruinando, digamos, en cierto punto por esa aplicación. Entonces se decidió cambiar por esta otra que tenemos acá. ¿Se ven bien? Sí, se ve perfecto. Bien. Este cambio lo sugirió Luz, ¿sí? Si bien yo había tirado de una idea con doble texto, ella lo puso dentro de un contenedor más claro, más uniforme, ¿sí? Y ya decidimos trabajar directamente con todo el texto. Se hizo la prueba, funcionó bien, y esta es la carta final, en donde nos apoyamos en colores, nos apoyamos en que tenga doble lectura,
¿sí? Y en una iconografía. Entonces, siempre en lo que es el diseño de la UI de los juegos de mesa, va como a la par incluso muchas veces de lo que es el desarrollo del juego en sí y de las mecánicas, ¿sí? Puedo sentarme ya con un juego, hay casos en los cuales ya el juego está terminado y todas las mecánicas están todas ya fijas, digamos, ya no van a cambiar. Entonces yo me voy a sentar a jugarlo mucho para entenderlo el juego, cómo funciona, ponerme del lado del jugador y poder plantear soluciones visuales que me permitan mejorar la experiencia de juego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto por ahí, a diferencia de un videojuego, en los juegos de mesa hay que tener un poquito más de cuidado. ¿A qué voy en esto? Que, por ejemplo, en un videojuego, cuando vos pensaste en un botón para hacer X acción, supongamos saltar, ¿sí? Y el usuario tocó el botón que no es, no va a ser la acción saltar. En cambio, en un juego de mesa, ¿sí? Si un usuario interpreta mal algo que nosotros pusimos ahí visualmente, no hay nada que le indique a él que lo está jugando mal. ¿Sí? Si no hay otra persona que lo sepa jugar y le diga, che, no, esto está mal, va a seguir jugándolo mal. Y de hecho muchas veces pasa, y nos ha pasado a nosotros también, de por ahí haber leído mal una regla o haber interpretado mal algo y haber jugado mal un juego muchas veces, a veces por años. Entonces es muy importante en los juegos de mesa estar muy atento a este tipo de cosas. Y bueno, así como para cerrar, básicamente es el mismo proceso que se hace en lo que es el diseño de mecánicas, ¿sí? Tratar de bajar lo más pronto posible a lápiz y papel de la manera más básica y genérica posible, digamos, y de ahí ir puliendo recién cosas, ir dándole un poquito más de forma e ir viendo cómo interactúa lo visual con lo mecánico, ¿sí? Y también en base a la temática. Y bueno, y nada más. Eso era todo lo que... Muy bueno. Cualquier consultita después nos hacen. Muy bueno lo del Photoshop. Gracias. Bueno, empiezo yo ahora, pero también habría que ver porque lo de Marco fue bastante completo. Acá hay Nos están una avasallando. sí, una anécdota chistosa sobre nosotros. Yo soy el programador, el matemático, el que se supone que tiene que ser estructurado, que tiene todo ordenadito, y Marco es el artista que normalmente te saca un charango y empieza a cantarte, pero somos totalmente al revés. El artista es lo más estructurado que tenemos en el equipo y yo soy un desastre. Podrán ver mi espalda, pego lo que encuentro en el camino, me da igual. Así que lo mío va a ser un poco más relajado. Por eso aprovechemos ahora a sacar dudas, porque es mucho lo que tiene Marcos ahí, que estuvo muy interesante. Y de paso veamos si no es que estoy hablando con un montón de bots que están instalados para hacernos creer que tienen alumnos, a ver si se prenden algunos micrófonos y también empecemos un poco de interactuar. Hay ¿Alguno algunos tiene preguntas para chicos, Marcos? Aproveche. hay algunos chicos, Emma, que no tienen micrófono en la casa, pero a lo mejor te escriben por el chat. Yo los voy a ir Claro, por el chat. leyendo. Es buena. Empiecen a escribir las preguntas en el chat y después hacemos como si fuese streaming y vemos los comentarios de la gente. Sí, de hecho Dale. yo te puedo hacer de moderador, si quieres. Es Si buena, quieres, es buena. Emma, puedes comentar un poquito del tema profesional, del mercado y cuestiones por ahí. Bueno, le hacemos una vista rápida por arriba. A ver, te voy a compartir yo también acá la pantalla. A mí me parece, después te voy a hacer también preguntas yo. Escriba, escriba. Hasta los profesores tienen que escribir las preguntas, vamos. Este, a mí me parecen fantásticos los tableros de los juegos. Me vuelve loco yo que armo maquetas y me parece esa síntesis que hacen de los mundos en un tablero me parece fantástico. Ese que con el plano de Villa María me parece increíble. Está muy bueno
Aparte, el pensar los caminos y cosas, hay mucho de arquitectura, y yo soy arquitecto. Me- eh, Hay mucho de meter el territorio dentro de un icono, digamos, y empezar a algo bueno. Metele nomás. No, estoy preparándolo, así que dale, Ah, tranquilo, contá lo que está bueno. y me pareció fantástico, las fichas también es algo que me vuelve loco, me encantaron los quesitos de las patitas, eso está increíble. Este, yo porque también, que yo tengo juguetes de todos lados, que yo agarro algo así y Sí, tengo los unos juegos de cubos, mesa este, tienen un componente, digamos, analógico importantísimo, y hay una parte del proceso de diseño que va inclusive más allá, o sea, está emparentada con el arte, pero es un punto de encuentro entre el arte y el diseño, una parte de la producción que es muy interesante, que es definir los componentes del juego. O sea, más allá de los dibujos que va a haber, los componentes. A veces, nosotros, bueno, acá en Argentina estamos muy limitados en cuanto a las posibilidades de producción. Para nosotros que es un juego con miniaturas plásticas es impensable, pero porque no existen los medios, digamos. Y traerlo de afuera también es complicadísimo, pero hay un punto siempre donde es, bueno, ¿qué componentes va a tener el juego? En ese que vos me decís, en Labrats, nosotros queríamos que los quesos, que son el puntaje del juego, vos ganás al recolectar 4 quesos y armar la horma, fueran quesos posta, digamos. O sea, no queríamos ni fichas de ese color, ni un troquel de ese color. O sea, no, tenía que ser, porque está el componente táctil de tenerlo, traerlo, digamos, y armar la hormita. Entonces, eso le da un plus después al juego, digamos. Igual que, por ejemplo, en el Valle Secreto, nosotros teníamos como prioridad el tema de la madera, digamos. Nosotros queríamos que el juego tuviera fichas de madera, para que se sienta, porque la madera siempre te lleva a que el juego te va a hacer pensar, digamos. Es una cuestión relacionada al ajedrez, digamos, y a esas cuestiones. Entonces, si vos ves un juego con madera, es un juego que tiene un componente estratégico importante, digamos. Y son todas cuestiones casi semióticas, si querés, a tener en cuenta, digamos. Claro, claro. inclusive la Pasa que madera, y esto lo agrego, tiene que ver con el tacto también. Porque vos fíjate que siempre tenés que estar tocando la pieza. Imagínate si fuera de marfil o vidrio, estás tocando algo frío. Pero en cambio ese primer contacto con la madera ya te hace como algo más familiar, algo como un poquito más, más Sí, que consistencia. Le sí, pasa también ahora, por ejemplo, en los juegos de mesa están haciéndose mucho esto de las impresiones en 3D, porque sí, podemos hacer las figuras que queremos, las piezas que queremos, la cantidad que queremos. sí, Pero está el tema de que cuando vos tocas algo que está impreso en 3D, te das cuenta, ¿viste? Es una tal cuestión de cual, sí, peso, una cuestión de textura, una cuestión que, si bien la pieza se ve hermosa y es bonita y funcional, porque hace lo que tiene que hacer, a veces le termina quitando puntos. Y en vano, porque claro. en realidad es algo psicológico. Después te acostumbras y las usás tranquilamente, pero al principio siempre tiene un qué sé yo, ¿viste? Cuando agarras las piezas de Sí. cada tipo. claro. Es que, como dice Martín, hay una cuestión casi semiótica detrás que también viene dada por el tema de los géneros que hay dentro de los, o las categorías, digamos, que hay dentro de los juegos de mesa, que por lo general los juegos clasificados como euro, que son juegos en donde vas a administrar cosas y el azar se reduce al mínimo, y de hecho hay juegos en los que no hay azar para nada, digamos, o sea, sí o sí depende de vos, todas las fichas son madera. Muy rara vez te ponen plástico, son madera. En Mira, cambio, se pueden diferenciar mucho de los juegos americanos, que son los Ameritrash, entonces son todos plásticos y cuestiones así muy diferentes, digamos, con miniaturas, incluso en cómo se presentan visualmente. El juego americano se presenta con figuras en 3D, por ejemplo, modeladas. En cambio, los euros se presentan con siluetas hechas en madera. Y no le dan tanto peso a lo visual, sino más bien a
a la UI, digamos, a la unidad de interfaz que funcione bien. Y por ahí lo gráfico no está muy trabajado. Pregunto, ¿no hay alguno que haya utilizado el papel, el origami, el papercraft o alguna de esas técnicas? No. No, sí hay unos que, pero son los menos, porque el mercado por lo general busca cierta calidad, digamos, como ciertos estándares de calidad y no bajan de ahí, digamos. De hecho, es el problema que tiene, ser creo. algo más que para algún circuito más. Claro, es para algo más específico. Claro. Sí. Bueno, acá estaba mostrando un poco de lo que son las editoriales de juegos de mesa. Muchas de estas son nacionales, otras son internacionales, pero algunas las conocen. Bueno, por ejemplo, Devir es la más conocida en juegos de mesa internacionalmente, que está ahora en Argentina. Buró de Juegos es una nacional que es muy conocida por el HDP o el No lo testeamos ni un poco. Y bueno, y ahora están trayendo juegos de afuera en cantidades tremendas porque empezaron a tener alianzas con Brasil y con otros países. El Dragón Azul es una también nacional, que ellos son uno de los pocos que publican títulos de autor y generan el concurso, una competencia nacional de desarrollo de juegos de mesa, en el que, bueno, los mejores diseños después los publican. Bueno, tenés Fantasy Flight, que también es muy conocida internacionalmente, Edge, juegosdemesa.com.ar es otra nacional. Hay, en lo que es industria de juegos de mesa, hay mucha, se está moviendo. Obviamente somos un piojo al lado de lo que es Europa o países más desarrollados, pero bueno, se está moviendo. Mucho del problema de lo que es la producción de juegos de mesa siempre viene con el costo. El costo de producir un juego de mesa no solo tiene todo el peso del desarrollo, los diseñadores, los artistas, tienen la parte material. Entonces, los juegos suelen tener también precios muy altos, pero bueno, porque compensan que vienen con algo físico. Qué sé yo, a ver, por ejemplo, acá tenés un juego de cartas. El juego de cartas de Pokémon, un solo mazo de 60 cartas, tiene 4.000 pesos. Pero bueno, también después va una cuestión de la marca, si es de algún título conocido. Por ejemplo, este es un mazo solo y acá tenés todo un juego de mesa gigante con tablero que vale casi lo mismo. Entonces, algunas veces es una cuestión porque son importados o porque tienen otros detalles. Los precios varían muchísimo. Hay que buscar y uno puede encontrar siempre un buen juego para comprarse. Acá les estoy mostrando una tienda, que es mrdm.store, porque es la que me acuerdo rápido, por lo raro que es la dirección. Y ahí pueden ustedes, si quieren revisar y espiar, está, por ejemplo, esta Invocación, que es el nuestro, está Labrats de Martín, están todos los juegos, por lo menos todos los nacionales están en esta página. Claro, como industria, en producción nacional hay muchos creadores de juegos de mesa, ¿sí? El tema es que como mercado por ahí, el mercado... Es un buen ejemplo. Los nacionales estamos muy acostumbrados a los juegos chicos, los juegos rápidos, a los juegos que sean sociales, muy sociales. Entonces, hay juegos como este, que es un piedra, papel, tijera, pero con cartas, que tienen mucho movimiento nacionalmente y se mueve bastante. O juegos, como les decía, el HDP, que es un juego de armar frases chistosas y reírnos un rato, y son como lo que más mueve. No quiere decir que no haya un público para juegos más específicos, si no esta tienda no existiría o no existiría en todas las categorías y cosas que trae. Pero es un público recién naciente, deberá tener, no sé si decirle 3 años esta explosión. Más o menos, por ahí, sí. Bueno, esto es un poco era lo que es la industria. Pasamos un poco a ver lo que es Hécate Ediciones, que somos nosotros, que estamos desarrollando actualmente un juego que va a estar en Kickstarter. Aprovecho para meter el chivo, entren y espíen. Denle like y compartan. Exactamente todo. El internet está muertísimo, como pueden ver, cómo me están cargando las cosas, así que tenemos ahí ver el video después. En Roll-Z, por ejemplo, ¿por qué llego a esta? Porque es uno de los primeros experimentos que estamos haciendo de mezclar
una aplicación, es decir, va a haber un software que se usa en el celular o en la pantalla de la computadora, y un juego de mesa. Es decir, para jugar este juego de mesa vas a necesitar una aplicación. ¿Qué es lo que le agrega la aplicación? Logra de que el juego se juegue en tiempo real. Porque si vamos al caso, ¿cuál es la mayor diferencia entre videojuegos y juegos de mesa? Es el tiempo. Cómo se maneja el tiempo. En los juegos de mesa estamos atados a tener que leer las reglas y prestar atención a todo lo que ocurre, mientras que en la computadora esto se delega al procesador y podemos mover el tiempo a antojo. Entonces podemos inventar el tiempo real. Aquellos que hayan estado estudiando historia de juegos de mesa, supongo que se lo habrán contado, de cómo se creó el tiempo real en los juegos de video, que empezó con el Diablo, y lo único que habían hecho en realidad es acortar el tiempo en el que se calculaban los daños. Y simulaba, o sea, vos sentías que estabas jugando en tiempo real, pero de fondo era un juego de rol común y corriente en el que se tiraban dados, había turno de momento de ataque, momento de golpe, momento de reacción, y nada más que funcionaba tan rápido que empezó a dar esa sensación y estalló porque, bueno, la adicción a las cosas que ocurren en tiempo real es natural nuestra, porque queremos ver las cosas moverse a nuestro ritmo. ¿Qué es lo que voy a mostrarles entonces ahora? Un pequeño video sin audio, simplemente mírenlo y escuchen de qué se trata, de unos talleres que hice hace ya varios años, en el que justamente diseñamos videojuegos de forma papel y lápiz, de forma analógica. Eran pequeños teatriños en el que cada uno tenía que contar la idea de un videojuego y representarla mediante fichas, hojas, papeles, lápices. Acá, por ejemplo, era un juego de tiros en el que tenías una navecita que iba a cambiar de color y dependiendo del color disparaba distintos colores y bueno, los enemigos tenían ese color. Si le pegabas con el correcto, iba a hacer un daño grande, pero si pegabas con el incorrecto le hacían menos daño y si era el opuesto lo curabas. Entonces tenías todo este movimiento de un juego de tiros común y corriente explicado en apenas unos segundos. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Esperen que voy a cerrar acá porque ocultar el WhatsApp para que no haga ruido del pedo. ¿Qué es lo interesante de esto? Que este teatrito, en el que explicábamos un juego completo, un videojuego completo, duró creo que, no sé si 6 o 7 horas como mucho, y en todo ese tiempo, en esas 7 horas, no solo que experimentábamos el juego, sino que íbamos tirando ideas, íbamos viendo cómo se representaba, el artista ya sabía qué es lo que quería el diseñador, el programador podía ver en acción esos comandos extraños que explicaba el diseñador, era como hacer un GDD en vivo. Ayuda muchísimo porque en pocas horas es como haber probado el juego antes de tenerlo listo. En los juegos de mesa, como dijo Martín al principio, lo más importante es el testeo, porque necesitamos llegar lo antes posible a ese momento de decir, este juego apesta, vamos a hacer otro, o esto no funciona, tratemos de hacerlo distinto. En un juego de mesa, ¿por qué es tan pesado eso? Porque muchas veces se terminan arrastrando a veces mecánicas que las tenemos por antojo, y en un momento ya muy avanzado, después quitarlas es difícil. Es lo mismo que en un videojuego, tratar de hacer un juego que en realidad es malísimo, pero como estamos empecinados en sentarnos a programar el juego, vamos a estar 2 semanas probando, programando, escribiendo, y cuando nos sentamos a probarlo decimos qué porquería de juego. Perdimos una semana entera por no querer sentarnos un ratito, un par de horas, a testear el juego. Fíjate, con un papel, un lápiz, algunas fichitas, algunas cositas arriba, movemos los hilos de lo que queremos representar, el otro ya lo entiende, el equipo de trabajo que va a trabajar después en el juego lo entiende, no tiene que estar preguntando o repasando, podemos usar referencias, podemos bajar de internet imágenes para que sea más claro todavía. Con esto, ¿podemos representar cualquier tipo de juego de mesa? Cualquier videojuego en juego de mesa, no sé, pero al menos me va a dar un paso a explicar la intención que tenemos. Si Claro, no,
pasa? Nos quedamos atrapados en decir, hagamos un juego igual a ese que ya está ahí en internet, y empezamos a repetir, copiar, y muchas veces terminamos de hacer ese juego que es una copia del otro que ya sabemos que es famoso, pero para el momento que lo terminamos, ya dejó de ser famoso ese juego y es famoso otro juego. Así que perdiste un año de laburo por querer meterte en una industria quizás que tenía un boom y iba a ir a empezar a para abajo. Claro. Permíteme, Emma, voy a hacer un pequeño aporte. Y es muy importante esto que dice Emma, porque vos al poder reflejar bien la idea, hace que después el equipo cuando tenga que trabajar e incluso darte devoluciones en los primeros testeos, digamos, los testeos preliminares que son cerrados, te den ideas en base a lo que vos esperabas del juego. Y voy a contar una anécdota aquí de un equipo de amigos que trabajaban en un videojuego. Cuando presentaron el proyecto, ¿sí? Cuando ellos comenzaron el proyecto tenían una idea. Luego de que tuvieron aprobado el proyecto y financiado, ellos eligieron quién iba a ser el project manager. Entonces empezaron a trabajar bajo la dirección del project manager y resulta que después el juego terminó siendo otra cosa. Más o menos a la mitad de lo que venían trabajando, se dieron cuenta que el juego no iba para donde ellos querían, y era porque el project manager tenía otra idea que nada que ver, que no era la que el otro equipo había visualizado en una primera instancia. Entonces ya perdieron medio año de trabajo en una cosa que no era lo que ellos querían hacer. ¿Se entiende? O sea, no era el producto original. ¿Y esto por qué pasa? Porque muchas veces escribiendo en un GDD, esto es normal, el GDD lo podemos pintar con palabras demasiado pintorescas o demasiado armado. Es lo mismo que pasa cuando escribimos en el WhatsApp. Si sos una persona decente, evitás hablar con errores de ortografía, evitás armar frases que no se entienden, entonces corregís lo que va. El problema es que después, cuando querés presentar ese juego o probarlo al juego, saliendo de ese texto, resulta de que cada uno interpretó algo diferente. Por más de que le pusiste referencias, por más de que le pusiste imágenes, si no llegamos a visualizar el juego en acción, el juego evoluciona para cada uno de una forma distinta. Bueno, ya saben lo que son las dinámicas, supongo, lo que son las mecánicas, lo que puede ocurrir cuando empiezan a acumularse. Bueno, con este sistema, que es una pavada, te sentás 2 segundos, lo dibujás feo, no importa, dibujalo feo, la idea es que el otro entienda. Si vos querés que una pelota sea un conejo y un cuadrado sea un auto, lo único que tenés que decir, bueno, miren, el cuadrado es un auto, la pelota es un conejo, si lo choca, perdemos. Eso es todo, ¿ves? En 2 segundos te hice una descripción en el aire y ya todos entendimos de qué se trata. Somos un conejo que hay que evitar ser chocado o un conejo que tiene que chocar un auto. Después vamos con más detalles. ¿Qué otro detalle puede ser interesante? Por ejemplo, ahora mismo está ocurriendo una Game Jam, que no sé si están enterados, es una Game Jam por esta cuestión del fuego, que no me acuerdo ahora cómo se llama, lo tenía ahí en el Discord, de que se está prendiendo fuego todo el país. Bueno, en esta Game Jam yo estoy en 2 equipos como el Game Designer. ¿Qué pasó? En uno de los grupos tengo 2 programadores. Con ellos 2 no hubo mucho problema el conversar y el tirar las ideas porque yo iba dibujándolo en pantalla online, es todo online, y ellos dijeron, no, mira, mejor así, mejor así, bla, 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 terminamos, armamos la idea, lo vimos todo dibujado en pantalla muy feo, no tengo acá un ejemplo porque lo borramos de lo feo que era, pero era todas rayas diciendo, bueno, las casillas se van a mirar así, vamos a dibujar el objeto arriba, el objeto de arriba se va a mover, va a evolucionar, va a ser un idle, etc. Después, en otro equipo que estoy, eran todos niños la mayoría, y son impacientes, son inquietos y quieren ver el juego, quieren sentarse a programar. Este segundo grupo, les di una tarea a cada uno, hay uno en particular que es el que tenía que diseñar el mapa de juego, es un juego muy sencillo, tenemos que encontrar unas cosas escondidas en el mapa, chao. Y él está empecinado en usar un programa que es para hacer mapas con tiles. El problema es que tiene que aprender a usar el programa de mapas con tiles, nunca diseñó mapas, así que también está estudiando eso, está probando y se pierde mucho tiempo en elegir el dibujito que usa el tile en el programa que tenemos que usar para un boceto del mapa. Entonces perdió muchísimo tiempo, ya van como 3 días que están eligiendo qué tile van a usar para el boceto.
Eso, ese chico le dije, agarra una hoja, dibujá la mano, no lo quería dibujar a mano, agarrá el Paint, dibujame un río, dibujame unas posiciones, analicemos el mapa y podemos progresar. Eso lo podríamos haber hecho en cuánto, 1 hora de sentarnos y ya hubiéramos diseñado el mapa entero. Sin embargo, ahora a la noche me van a mandar recién lo que tendría que haber recibido el sábado. Y yo no lo voy a leer ahora porque estoy en esta charla y mañana tengo que laburar. Así que se va a estirar 2 días más. Todo por querer estar sentado en la compu haciendo cositas bonitas en la compu. Entonces, presten atención a eso, aprovechen, a menos de que ya tengan una mano tremenda dibujando. Por ejemplo, a mí yo digo, sí, soy el que predica pero no hace. Bueno, espero que yo en el CorelDRAW o en el Photoshop, como Marcos, trabajamos ya a una velocidad muy rápida que es casi como hacerlo a mano. Programar jamás va a ser igual a que yo te dibuje un circulito y te diga este es el menú, porque me tenés que programar el menú, me tenés que programar los comportamientos, tenemos que ver los bugs. Entonces, no, mira, así, este es el menú, acá hago clic, acá no, ahí se mueve, allá no, esto hace así, se acabó. Bien. Bueno, acá hay otro ejemplo, justamente una que fue en la Game World Jam de hace ya varios años, 2015, mira. Una Game World Jam de la 2015, lo mismo. Era un juego en el que las nubecitas iban a ir regando distintas zonas, vos podías mejorar las nubes, pero las nubes cuando mejoraban mucho podían inundar, las tierras iban a evolucionar. Este está sobreproducido para hacer un boceto de presentación. Este también habían sido una cosa así de 6 horas, dividido en 2 días, pero bueno, él se sentó en su casa a seguir dibujando y dibujó las piedras, dibujó el río, dibujó cómo crecían los continentes y tenía todo desarrollado. O sea, él terminaba de explicar esto y había que sentarse a programarlo directamente porque ya estaba funcional y sabíamos cuál era su gracia. Bien, bueno, eso es todo por mi parte. Si quieren ver muchos de estos videos de cómo se explican las cosas con pequeños detalles, lápices y mucho papel, pueden buscar acá en el canal Emanuel Rubio, lista de reproducción, prácticas y talleres. Ahora sí. Excelente, Manuel. Muy bueno. La verdad que ver una técnica que nosotros utilizamos en arquitectura, como es el boceto, la maqueta, el maquetado, nosotros lo llamamos el rayado, ¿no? Que vos te sentás a rayar algo y eso después va adquiriendo, como diría el gran maestro Burda, de lo general a lo específico. Es genial, es muy valioso. Yo creo que los chicos lo están viendo y se le van aclarando un montón de cosas de lo que es el game design. Y bueno, me gustaría escucharlos a ellos también, a ver qué les parece. Fíjense que estos son chicos de acá de Argentina, no son ni canadienses, ni alemanes, ni ahora. españoles, son gente, sí, por ahora. Son gente de acá, gente bueno, toma mate como ustedes, tiene mira las mismas películas que ustedes, así que no, es increíble lo que hay en Argentina, las cosas que se hacen en Argentina y bueno, y por ahí, viste, por no buscar o por algo no lo sabemos. La verdad a mí me sorprende todo esto, yo lo desconocía en parte, Andrés ya los conocía. Pero yo veo todas estas cosas y ya me quiero comprar todo. Me interesó mucho lo que es el de los continentes, me encantó la simpleza con lo que tenía como una arcilla, una plastilina, era, ¿o no? Que iba armando ¿Cómo? los continentes. Tenía como una plastilina, había hecho los continentes con plastilina. No, era una hoja, pero se puso a pintarlo con mucho detalle. Mirá vos, no, es increíble.
el Martín del pasado. Sí, consulta que les hago porque está muy bueno. La verdad que felicitaciones a todos porque fue lindo, muy lindo verlos y escucharlos. Normalmente si uno está probando un videojuego tiene un ciclo a veces de prueba, depende del juego, pero suele ser corto, incluso hay atajos para que si querés probar la etapa 23 o el nivel 12, encontrás atajos. ¿Cómo es la dinámica en esa parte de los juegos de mesa? Donde entiendo que puede variar y tal vez una sesión de prueba me hace la idea que es más larga. ¿Es correcto eso? ¿Cómo es? Sí. Mira, te cuento lo que yo opino, porque en realidad hay diferentes metodologías de trabajo, no hay una sola metodología de trabajo en cuanto a testeos, ¿sí? Eh, yo por ahí me meto un poquito en el tema de lo que es diseño de mecánicas, pero no es mío específico, ¿no? Diría que a grandes rasgos tendrías dos tipos de testeos, ¿sí? Un testeo de desarrollo, donde vos te juntarías con tu equipo o vos mismo solo, digamos, encontrarías gente que te pueda dar devoluciones que a vos te sirvan, o sea, devoluciones en mecánicas, para poder ir haciendo crecer ese juego. ¿Sí? A la par de lo que vas puliendo cositas por ahí de la gráfica y demás, como para que se entienda más. Y después una segunda instancia, que es un testeo a público masivo, digamos. O sea, tratar de sacarlo lo más pronto posible, digamos, a mesa, que la gente te lo pruebe y ahí vas testeando otras cosas también, que es como, por ejemplo, la dinámica. O sea, cómo interaccionan, cómo es la interacción de los turnos y demás, y ver si realmente funciona como vos querías que funcione, si las personas comunes entienden lo que vos querías que entiendan, porque no es lo mismo trabajar con personas que están acostumbradas a jugar juegos de mesa o que están acostumbradas al desarrollo, que nosotros por ahí nos sentamos y ya interpretamos cosas aunque no nos estén explicando cómo es, ¿entiendes? Pero es porque ya estamos acostumbrados a jugar mucho y sabemos que si vamos a administrar esto por acá y me pide que yo pague tanto, bueno, no sé, me tengo que cobrar en otros recursos por una cuestión de balance o cuestiones así, ¿me entiendes? Entonces ver si la persona común lo entiende y demás. Entonces son como dos instancias de testeo. Y además también sí, sí. jugamos muchas veces con gente que está acostumbrada a escucharnos a nosotros. Entonces, Claro. cuando nos sentamos a probar un juego de mesa, es muy común, esto nos pasa porque lo hacemos inconsciente, el creador está explicando el juego y la gente que lo rodea lo entiende, pero es porque es amigo tuyo, sabe más o menos cómo hablas, cómo te expresás, y además tiene esa cuestión de que te va a criticar el juego con un poco de cuidado, porque también quiere cuidar la amistad que tenés con vos. Entonces, lo más difícil de todo esto a veces es justamente eso, darle tu prototipo a alguien que no conoces para que juegue con alguien que no conoces y ver si entendieron el juego, si entendieron las reglas y si juegan el juego que vos pensabas. Porque Tal cual. bajar todo a reglas no es lo mismo que programar un tutorial. En un videojuego vos programas un tutorial que le decís, mirá, se clica acá, acá y acá. Nadie mira el tutorial, nadie quiere leer el manual, todos van y escuchan que alguien lo explique. Bueno, el problema es que el que lo explica lo hace como lo interpreta. Entonces, bueno, está mucho esa cuestión de que tenemos que hacer muchos testeos externos, con gente nueva, refrescarlo para ver si se van entendiendo. También ahora tenemos herramientas como esta que estoy mostrando que son emuladores de juegos de mesa, no es que está programado el juego, simplemente son fichas con física arriba de una mesa en un motor. Entonces probamos el juego a distancia, no es lo mismo, se pierde mucha experiencia, obviamente, como esto que dijimos, el tacto, la presencia, no es lo mismo jugar con una mano atada a la espalda, porque todos estos programas, como usás el mouse, es como jugar con una sola mano y a distancia encima. Sí, la tirada de dados es letal cuando estás en persona. Claro, no es lo mismo sacudir los dados en tus manos y impregnarlos de tu energía que hacer clic. Yo voy El a cubo agregar de una la cosita. generala, el ruido que hace el cubo de la generala cuando lo... Sí, Yo Martín, voy a agregar una cosita respecto a lo que preguntaba Andrés también, y un poco también tomando lo que dijeron los chicos. Hay una labor muy importante del diseñador, al menos del diseñador de juegos de mesa, que es donde yo más tengo experiencia,
que uno tiene que tener la pericia en cuanto a los testeos, digamos. Como dijo Marco, el testeo tiene muchas etapas y muchas cosas, pero en todas las etapas el diseñador tiene que tener la pericia de saber analizar ese testeo, digamos. O sea, por ejemplo, si yo lo voy a jugar con gente, porque siento que el juego ya está en una etapa donde lo pueden probar extraños, digamos, que es una etapa importante y necesaria de todo juego, yo tengo que saber analizar esa experiencia, digamos. Por ejemplo, si a mí un jugador normalmente me dice, no, yo este juego en vez de tener 4 cartas en mano, tendría 7 cartas en mano. Y yo enseguida anoto 7 cartas en mano. O sea, no, eso ya es un error, digamos. Porque normalmente, si mi decisión de 4 cartas en mano fue consciente, el problema no está quizás en que yo tenga que el juego necesite más cartas en mano, sino que al juego le faltan opciones, digamos, que no es lo mismo. Entonces, eso es una cosa muy importante que tienen los juegos de mesa, que tengo que saber interpretar lo que me dice, porque quien está probando el juego lo está probando desde el punto de vista del usuario y no necesariamente sabe cuestiones de balance o de cuestiones que afecten quizá a la jugabilidad más general. Entonces, yo tengo que saber oír lo que dicen, obviamente, pero siempre tomarlo y analizarlo de manera general en el contexto del juego. Digamos. Quizás la solución no era agregar más cartas en mano, sino analizar qué opciones tiene el jugador en el turno, darle más posibilidades, buscar alguna forma, quizás estaba demasiado acotado, quizás había cartas que necesitaban estar repetidas más veces o menos veces. Es una cuestión delicada y también uno tiene otro dato muy importante en cuanto a los testeos. Hay muchos diseñadores que se basan en tablas, como si diseñar un juego fuera una cuestión matemática, digamos, y hay algo de eso, pero hay algo, o sea, no es todo. O sea, si yo hice una tabla y me di cuenta que con 3 copias de cada carta iba a estar todo bien, y después resulta que lo juego el juego y sí, o sea, hay 3 copias de cada carta, está todo balanceado, matemáticamente da, pero es súper aburrido. Entonces siempre hay un factor que tiene que ver con la experiencia. Y muchas veces la pericia del diseñador está en saber analizar esa experiencia. Y después, en cuanto a los testeos, muchas veces en los juegos se hacen testeos, sobre todo con grupos cerrados, digamos, especializados. Si querés en probar, a ver, hoy nos vamos a juntar y vamos a jugar una partida jugando de esta manera, digamos. O la próxima vamos a jugar intentando explotar esta área del juego. Y así, sobre todo en juegos que tienen desarrollo grande, digamos, un juego de gestión, un juego, nosotros con el Magus había veces que nos juntábamos a jugar con personajes puntuales, porque el juego tiene personajes distintos. Entonces, hoy vamos a combinar estos 3, porque necesitamos ver cómo funcionan. Hoy vamos a combinar estos otros. Hoy vamos a tratar de usar estas cartas. O sea, el juego tiene 100 cartas y obviamente si jugás solo por jugar, hay interacciones entre las cartas que no las vas a llegar a ver. Es muy importante hacer testeos focalizados en una área específica, sobre todo si el juego es grande, digamos. Y otra cosa que parece una pavada, pero es súper importante, nunca le hagan un cambio al juego y supongan que está bien. O sea, pasa muchísimo donde, a ver, dijimos, lo jugamos esta vez y a ver si que tenga 10 cartas menos y va a andar, y listo. O sea, no, sacale 10 cartas y jugalo. Hacele otro cambio y jugalo. O sea, es indispensable. Si no, caes en un montón de problemas. Tal cual. Bueno, es mucho Súper también respondida a la pregunta. la búsqueda de bugs, pero de versión mesa. Versión mesa, sí. Che, está muy piola el coso. A ver, justo Algo importante que dijo ahí el lema es el tema de que a muchos diseñadores les cuesta soltar el hijo, soltar el juego. Y en la parte de testeo es muy importante saber hacer eso, especialmente en las últimas instancias del testeo. En realidad en todas las instancias, porque muchas veces nos ha pasado que gente nos ha traído sus juegos para que testemos en una instancia de que lo testemos como desarrolladores de juegos, y al darle nuestra devolución se enojan, por ejemplo. ¿Entiendes? Y es porque justamente crean un hijo, no crean un juego, entonces no están abiertos a
las Claro. modificaciones que se Sí, pueden sí. hacer o contemplar todas las opciones. ¿Alguien más quiere Bueno, consultar algo? sí, ahí el que quiera preguntar, también a mí me interesaría que los chicos, después de haber visto esta charla, y me interesaría ver si les hizo ruido algo, si les hizo clic algo, si les genera, así, mirá, esto era lo que me faltaba para, o lo venía haciendo, pero no le ponía nombre, me interesaría eso, ¿qué sacan para su trabajo, o para otras materias, o Acá hay una para pregunta la justo. vida? Y también puedo explicarles cómo hacer para tener esta hermosa barba, pero si quieren lo hacemos por privado, no hay problema. Dice, ¿se manejan con algún cronograma estándar a la hora de bocetar y luego definir la opción más eficiente con respecto al tema de la UI o el diseño general del juego? Bueno, aquí creo que ninguno de los tres coincidimos. Cada uno tiene su manera de trabajar, como decía anteriormente. Igualmente tenemos un punto de encuentro, porque si no, no trabajaríamos juntos, digamos, pero cada uno tiene su metodología. Desde la UI, como cronograma, te diría partir de ideas muy generales de diseño, ¿sí? Por ejemplo, si son cartas, bueno, vas a ubicar los elementos hacia la parte superior izquierda, si es que van a estar en mano, ¿sí? Por ejemplo, imagen al centro, texto abajo. Es una estructura estándar. Y después, con los sucesivos testeos y jugando el juego, te vas a dar cuenta si tienes que mover de lugar las cosas. Un ejemplo muy claro de eso es el juego Dominion. ¿Sí? Dominion tiene el costo de las cartas en la parte inferior izquierda. ¿Pero por qué? Porque en el juego, al tenerlo en mano la carta, ese dato no te sirve para nada. Entonces ya lo reacomoda hacia una posición en donde le sirve. ¿Sí? Mientras está en mesa, que es donde vos lo compras en el mercado, ese dato te sirve. Una vez que lo llevaste a tu mazo y vino a mano, ya no te sirve ese dato. ¿Sí? Entonces, son cositas que vas ajustando. O sea que en realidad no es un cronograma estático, digamos, pero en rasgos generales sería partir de nociones muy generales en cuanto al diseño gráfico y después jugar mucho. Es muy importante el jugarlo mucho, mucho al juego, entenderlo desde la base, entender qué es lo Jugar que muchos otros juegos jugar también. muchos otros juegos, ver cómo resuelven los otros también ciertas cuestiones visuales y tratar de entender cuál es la visión que tiene el creador de las mecánicas respecto al juego, a dónde va con el juego, ¿sí? Para en base a eso ir haciendo correcciones. O sea, vas de lo general, pautas muy generales y básicas, papel, lápiz, a algo más elaborado y más pulido en base a un feedback de testeo, vuelvo, metodologías ágiles básicamente. O sea, salgo a mesa, lo pruebo, recibo feedback, lo traigo de nuevo, que puede ser un feedback por una especie de brief, ¿sí? O sea, puedo generar preguntas si quiero, o directamente sentarme a observar cómo juegan los otros. Incluso sentarme a observar cómo juegan otros juegos también para entender por qué los elementos están puestos ahí y no en otro lugar, o por qué usan ese color y no otro. También, Yo, ahí Marcos disculpe que, le sí, estaba preguntando porque la pregunta iba más referida a los tiempos de las cosas. Ah, bien. Entonces, lo que te puedo decir en ese aspecto es que cada proyecto es único, digamos. De todas formas, a ver, nosotros como editorial, por ejemplo, estamos con ciertos cronogramas de que, por ejemplo, tenemos que largar mínimo un juego por año, porque si no, no tenemos el catálogo, no gira lo suficiente. Obviamente, si pudiéramos sacar más, sacaríamos más. Pero un juego normalmente no lo ponemos en cola de producción hasta que no el prototipo, digamos, o sea, el prototipo que puedo llegar a desarrollar yo, por ejemplo, no está en un estado así, onda 80%, digamos. Entonces ahí lo analizamos como editorial y le ponemos una fecha, digamos. Bueno, este juego va a salir el año que viene, entonces ya sabemos que tenemos todo ese tiempo
para testeos, para desarrollo de arte, para testeo de ese arte, para difusión, para testeo con gente, para darle un cierto marco de hype al juego, digamos, de que la gente lo espere, de que lo quiera. Normalmente hay un tiempo de preventa del juego, donde lo vamos a ofrecer con descuentos y demás. O sea, es todo un proceso que normalmente, inclusive de un juego chico, tarda un año de tiempo. Qué sé yo, Magus, como te digo, lo hice en el 2014 y terminó viendo la luz de manera definitiva y en su edición industrial en 2017. El Valle Secreto se va a publicar a fin de este año, pero el Marcos ya hizo los dibujos hace como un año y pico atrás. Porque son tiempos que muchas veces están también atados a los tiempos en los que la imprenta te va a imprimir el juego, en los que o sea, hay una serie de engranajes que tienen que ir encajando, pero siempre está bueno tener esa meta, digamos, que en los videojuegos pasa lo mismo, uno tiene una deadline, una fecha de la que no se puede pasar, porque si no ya el proyecto se te va demasiado largo, pero siempre, al menos en los juegos de mesa, suele ser más o menos un año. Hay otros casos. A mí, cuando hicimos el juego de Villa María, ese que estuve mostrando unas imágenes, hasta por los tiempos municipales, hasta que el proyecto se aprobó, hasta que el proyecto se pasó por todas las etapas burocráticas donde tenía que pasar y nos dieron el ok, y sobre todo nos habilitaron el dinero para hacerlo, teníamos 2 meses para hacerlo y para proponer que el juego esté listo. Entonces, obviamente hay un trabajo con una sobremarcha tremenda. Al final el juego salió, pero no es lo recomendable, digamos. No es, si el proyecto lo manejamos nosotros como editorial, siempre va a rondar el año de producción. El juego Roll Z que mencionó el Emma hace un rato, la producción va bastante rápido, pero en realidad se publica el Kickstarter con el juego todavía en producción, no finalizado, porque es otro formato de financiamiento, que es el crowdfunding. Pero de todas formas, a ese juego yo lo diseñé más o menos hace un año atrás también. Entonces, es un tiempo en el que lo vas probando, lo vas puliendo, cambiándole cositas. Antes no tenía aplicación, después le diseñé el tema de la aplicación. Entonces, y el juego todavía está en producción, excepto que es otro formato de comercialización, el crowdfunding, digamos. Excelente, muy claro. Yo quería agregar también, y que me parece interesante, y volviendo al papel, ¿no? Que lo que tiene de bueno de materializar las cosas y traerlas a la realidad es el tema de la escala también. Yo puedo ver las cosas en la escala que son, porque a veces cuando yo estoy trabajando en la pantalla, si tengo una pantalla de 27, 30, 35 pulgadas y estoy diseñando una carta, le pongo toda la hiperdefinición, laburo en 300 y todo lo que sea, y después la imprimo y es así. O estoy haciendo un juego para celulares y le meto todo, entonces después, cuando veo el celular, es esto. Entonces yo, haciendo un rectángulo de papel de este tamaño y trabajando y el lápiz acá adentro, esa es la verdadera magia del papel, de trabajar en la escala real, en la escala del tamaño que tienen las cosas. Ahí está mostrando Hablando justamente de eso, acá dice algo parecido porque estoy editando un videojuego que tiene que salir, imagínate, era para pantallas proyectadas con un proyector en paredes y monitores gigantes, y el mismo juego lo quieren en un celular. Así que bueno, tuve que volver a apretar. La magia del cine. Sí. Eso hablamos siempre con Andrés, de las cosas que te piden, porque te dicen, y mirá, nosotros queremos algo online. Y la palabra online es una cosa que... Sí, monstruo atrás de esta cosa. Emanuel, Marcos, Martín, tengo una consulta. En general me quedó la idea de ver jugadoras, pero hay muchas diseñadoras de juegos de mesa, que es algo que en videojuegos ha ido creciendo, pero siempre es como una deuda que de a poco se va saldando. ¿Cómo es en los juegos de mesa? Y afuera es activo, ahí Martín te va a contar más. ¿Verdad? Sí, o sea, también, al igual que en los videojuegos, es un área mayoritariamente masculina, pero
hay casos muy, muy buenos de mujeres en el ámbito del diseño. Nosotros en Rando somos 5 personas, de las cuales 2 son mujeres. María Luz se dedica más que todo al diseño gráfico y al arte de los juegos, y Carolina, que nos hace mucho el trabajo de redes, por ejemplo, ha diseñado uno de los juegos que vamos a publicar a lo largo del año que viene. Y hay otros casos acá en Argentina, pero afuera, por ejemplo, hace el año pasado, un juego que se llama Wingspan, que es un juego sobre aves y avistamiento de aves, es un juego de gestión de recursos muy interesante que ganó el premio al juego del año en múltiples certámenes. El premio más importante de Alemania, Estados Unidos, fue top de Board Game Geek mucho tiempo. Es diseñado por una mujer y las artistas del juego también fueron todas mujeres. Y bueno, también ese juego planteó bastante la discusión del juego desde la perspectiva de género, pero hay muchos, muchos casos. Hay otra mujer que también diseñó, no me sale el nombre ahora, pero hay casos. Esta mujer del Wingspan es Elizabeth Hargrave. Es un caso bastante llamativo porque ella planteó el juego como desde el punto de vista de género, digamos. O sea, fue como un enfoque muy puntual y se llevó cuanto premio hubo. Así que hay casos muy interesantes. Obviamente, lo óptimo siempre sería que pudiéramos hablar de autores y autoras de manera indistinta, pero al igual que en los videojuegos, sigue siendo mayoritariamente masculino, a pesar de que no debería haber ni hay ningún tipo de diferencia a priori entre hombres y mujeres diseñando juegos. Hay Sí, un no, de caso, No, hecho, clarísimo, pero está bueno que esté ese ejemplo, digamos, el que contás que no es poca cosa. claro. De hecho, tenemos en el mercado de los juegos de mesa no se le da mucha importancia a quién desarrolla el juego, digamos. Se le da mucha importancia a qué es el juego y cómo es. ¿Sí? Ese es el éxito que va, que va a tener el juego. De hecho, como dice Martín, Wingspan es diseñado por una mujer y es uno de los mejores juegos y de los más vendidos. Sí, ese no es que ahora hay... me fue el nombre de la mujer, pero Jani Yekua, Jani no sé cuánto es, que es una de las primeras en escribir historias para Dungeons and Dragons. Es muy Ah, conocida. sí. Estuvo incluso en la EVA, Es creo que verdad, tenés razón, sí, sí. bueno, esa mujer es muy conocida por el hecho de que justamente era una de las primeras mujeres metiéndose en un mundo que era exclusivamente de hombres, que eran los juegos de mesa de guerra. Creó una historia que rompió récord de ventas por todos lados y se sigue produciendo. Escribió historias por todos lados y es muy común encontrar más mujeres en ese tipo de juegos de aventura o de Ujú. misterio o de Un cierto, bueno, un dato importante que no muchos quizá conocen, pero Monopoly está diseñado por una mujer. ¿Sí? Sí. Monopoly se le atribuye la creación a un hombre por una cuestión también de machismo de la época bastante pronunciado, pero Monopoly, la diseñadora es una mujer que presentó la idea y después el autor de Monopoly, que se me olvidó el nombre, el falso autor presentó una idea que era muy similar, y al final fusionaron los dos juegos, que el otro lo tenía encajoneado, y lo pusieron a él como autor, y a la mujer no se le reconoció nada, digamos. Era el Eso Farmer's se supo Game, puede muchos ser. años. ¿Cómo? Puede ser que se llamaba The Farmer's Game, algo así, el juego de No me tipo acuerdo el de... nombre, no me acuerdo el nombre. Mirá, yo a ver si te comparto pantalla, porque acá tienen un documento los chicos. bueno, acá tenemos el estanciero. Claro. No, no, es que viene de eso. Claro, de hecho, de Farmer Game es bastante cercano a la traducción. Sí, sí, lo tienen los chicos en un documento acá. Eh, Acá la historia del juego de mesa, Ujú. lo están viendo.
Y me Sí. acuerdo, acá está la historia, bueno, entonces lo voy a pasar porque son como 5.000 años, pero acá al final, y está el tablero también. Yo lo voy a, acá no, The Landlord's Game, Ah, bueno, 1903. el estanciero. El estanciero. Literalmente la traducción Exactamente, es el estanciero. estanciero. Te suena, ¿no? Ahí está. Nunca has oído hablar de este juego, lo podríamos traducir como el juego del arrendador. Fue inventado por Lizzie Magie, una de las primeras diseñadoras de juegos de mesa de Estados Unidos. El tablero consistía en un cuadrado con casillas en los bordes que tenían propiedades que que los jugadores podían comprar. Listo. Y acá te dice que en el año 1935 Maggie vendió la patente del juego a Parker Brothers, que lo comercializaron como Monopoly. La patente del juego fue vendida por $500. ¿Sí? Y después fue el Ujú. Monopoly. Y por acá estaba el tablero, a ver, acá está. Este es el tablero original del Landlord's Game. A ver. Es igual. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así que bueno, ahí bueno, los chicos lo tienen en el campus, si lo quieren leer, Sí. está subido. Yo volviendo un poquito al tema de las mujeres en los juegos de mesa, creo que con el tiempo se van a ir sumando más, porque eso se ve incluso en los clubes de juegos de mesa. Ujú. Este, No yo mucho. que estuve desde casi el inicio del Club de Juegos de Córdoba, pasó más o menos lo mismo. O sea, primero éramos todos hombres y bueno, después llegaron algunas chicas que ya eran como del palo, digamos, eran del palo de las películas. Se corta el audio. Se cortó el marco. Bueno, pero en resumen era eso. Está creciendo mucho. Acá en Villa María el club también se nota cómo el crecimiento de mujeres fue a lo largo del tiempo. En los primeros éramos siempre el mismo grupo de amigotes y ya hoy en día se acercan profesoras por curiosidad o qué sé yo, psicólogas se han acercado también para integrar a sus alumnos, sí, alumnos por así decirlo. Y después muchas chicas que se acercan por otros grupos y bueno, y van sumando a sus amigas y así va creciendo la confianza. Es mucho de eso también hay que tenerlo en cuenta. En el juego de mesa, que es muy personal, es muy uno a uno, la confianza o se gana muy rápido o también se pierde muy rápido. En los videojuegos no es tan así porque estamos siempre atrás de una pantalla, entonces el crecimiento de las mujeres, por lo menos en la parte gamer, ha crecido un montón. En los juegos de mesa se está viendo, hay muchas reviewers, hay mucho de esto de presencia. En países que ya esté más estandarizado el juego de mesa, Europa, Estados Unidos, las convenciones es inmenso y están mezclados los dos por igual casi. Es mucho de eso, hay que empezar a perder un poco la confianza y aprovechar para ganar la confianza de las mujeres, que es un juego más. Sí, sí, también creo que tiene mucho que ver con cómo se comportaba el grupo, digamos, que era asiduo de los juegos de mesa. Es como, a ver, en la época en la que iba a las convenciones de cómic, allá lejos en el tiempo, cuando tenía 15 años, éramos la mayoría hombres, pero hombres que ni siquiera yo aguantaba, ¿me entiendes? Eran muy especiales para tratar, digamos. Y con Sí, el sí. tiempo que se empezaron a ver, no quiero hablar mal ni sonar mal, ¿viste? Pero otro tipo de personas con otro tipo de trato más acostumbrados a socializar, digamos. Entonces, con otros ciertos comportamientos y las mujeres empezaron a ir a las convenciones de cómics. Te hablo de mi provincia, que era algo nuevo, digamos, cuando yo tenía 15 años. Es como que se empezó a masificar al punto de que ya las mujeres empezaron a hacer cosplay, empezaron a sumarse, empezaron a dibujar cómics, empezaron a escribir guiones de cómics y demás. Y con esto me parece que es igual, digamos. Van a Bueno, empezar primero yendo a jugar y después ya se van a animar a desarrollar y demás. Por ahí nosotros somos más locos, más lanzados. ilustradoras hay muchísimo en los juegos de mesa. Las Sí, sí. Sí, ilustradoras se mueven bastante bien en este rubro. sí. Así que a mí me gustaría, si me están escuchando, porque por ahí por ahí los chicos ponen el audio y se van a hacer de comer y hacen sus cosas del día, aprovechan para hacer alguna otra materia y todo. O sea, pero me gustaría si está, a
acá nosotros, les cuento que las que están a cargo del juego, las game designers, son 2 chicas. También están a cargo del grupo de artistas, y me gustaría que, si están escuchando, que un poquito a ver que les cuenten a ustedes alguna duda que les genere o que les surja. Si están Joana por ahí, está Camila también, Joana, Camila, alguna de las... Eso me lleva a otro consejo muy importante, o sea, diseñar videojuegos y juegos de mesa, tenés que estar preparado para mostrarle tu creación y un poco exponerte con quien sea, cuando sea, digamos. O sea, no, qué sé yo, te puede salir bien, te puede salir mal, pero siempre lo tenés que hacer con altura y con confianza, tanto cuando... Mírala, es hermosa. Cuando le Mirá, pidas un juego no, Pablo, eh, o cuando le vas a mostrar el juego a tus amigos, o sea, sin miedo, siempre no hay juego, digamos. Si la gente no lo juega y no lo ve, no hay juego. sin miedo. Acá no hay que tener miedo de hablar. En mi caso, que venimos de la Facultad de Arquitectura, uno de los lugares más crueles del universo, donde colgar un dibujo en una pared era casi ir a... pero bueno, el que no colgaba no avanzaba. Y el que no se hacía corregir, se quedaba ahí. Y yo he visto proyectos dibujados increíblemente tirados a la basura, o sea, directamente, con maquetas realizadas hasta el mínimo detalle, perforadas con trincheta y arrancadas en su coso. Así que yo un poco le quiero transmitir eso a los chicos, ¿no? Que pongan siempre, que ensucien toda su producción, digamos. Tiene que estar con las huellas digitales, con la goma pasada 2 o 3 veces, o, o no, o medio abollado, a ver de qué pasa de mano en mano. Eh, bueno, ahora no, porque está en el tema del COVID, pero lo mismo se puede hacer con lo digital, ojo, ¿no? Sí, Lo Maxi, por un mismo, tema, sí, de tiempo. perdón qué cosa, pero los chicos nos han dedicado un tiempazo increíble y los tenemos Sí, acá ayunando, porque si fueran personas ah, tendríamos otros recursos para seducir a los invitados y para también para aprovechar un ratito lo que nos queda después darle una devolución del juego que están haciendo los chicos en taller. sí. Nada, si quedan algunas pregunta, alguna cuestión más para ir redondeando, porque la verdad, de corazón agradecidos, hace casi 1 hora 45 que estamos, entonces la verdad que es súper interesante y nada, el despliegue que Mucho, tienen, el laburo que vienen haciendo, increíble. sí. No, Muchas por gracias. favor, gracias a ustedes Muy por la jugoso, le sirve un invitación. montón a los chicos. Bárbaro, increíble. Yo la verdad que los felicito, chicos, lo que están haciendo y bueno, ya lo vamos a invitar para que le den En la la misma charla. presencialidad nos veremos, sí, 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 no sabemos cuándo y de qué color va a ser tu barba, Emma, pero va a ocurrir, ya se han ganado un asado. eh, en algún momento va a ocurrir. Con parte vegetariana, porque soy Sí, vegetariano. sí, no Ah, es tengo Le verdad. voy ahí. arriba una No cebollita. te No, preocupes claro. que como asador Tenés todo el look designado, gauchesco y le metés vegetal, es Sí. verdad, sí, sí, No me había hagan, olvidado. claro, no hagan como hacemos claro, nosotros cuando nos juntamos, que siempre decimos que vamos a comer pollo con papas y el Emma termina comiendo papa nomás. Así que, claro. pues nos olvidamos siempre que él no come carne. No, si hace hay un pimiento relleno en la parrilla que para vos. Sí, sí. Che, así que bueno, muchachos, un millón de gracias y seguramente ya nos veremos en el futuro. Es muy lindo ver cómo evolucionó toda esa movida que yo conocía de antes. La verdad que hace un tiempo que no tenía ninguna actualización, más allá de alguna foto que veía en Instagram o en Facebook, y la verdad que está buenísimo. Felicitaciones, la verdad, increíble. Es un buen contacto el que se inicia y bueno, muy agradecido. Bueno, Muy sé bien. que los chicos también,
por más que no, que ustedes vean que no hablen, pero bueno, es todo un tema de, de que Son por vos, ahí, Sé que les toca dar clase a ustedes no, también. lo tener vimos, los la guitarra. vimos, los vimos, los convocamos, pero bueno, es No, y algo que, aparte, nosotros estamos acostumbrados a recibir proyectos, a probar, a compartir, así que cualquier duda de algún proyecto que cualquiera tenga y quiera alguna devolución o algún consejo o simplemente una visión externa, siempre estamos recibiendo, compartiendo, tratando de dar feedback. Es la forma también de ayudarnos entre todos a crecer. Así excelente, es. bárbaro. Buenísimo. Sí, sí, tengan cuidado que siempre los vamos a tener de referente en esto para compartir y facilitar que esto que genera redes que hace que lleguen más y nada, que también ustedes puedan ayudar a darle más a alguien a allanarle el camino y que también les sirva a ustedes, porque sin duda que tener un concepto bien pulido de un juego no es algo que ocurre todos los días, sino que es un trabajo bastante largo. Así es. Bueno, los dejamos ir tranquilos. Muchísimas gracias por el Sí. ayuno. Ni un vaso de agua le pudimos dar, no se puede hacer nada con esto. Te aceptamos y Así nos Nosotros bueno. vemos la próxima. La próxima Martín, vez más. Manuel, Marco, Nos estamos un vemos. Muchísimas rato con los gracias, chicos Andrés. nosotros. dale. Muchísimas Saludos gracias, a che. todos también. Muchas gracias, chicos. Chau, Chao, chau. Chao, chao, ahí saludan los chicos en el chat. Ah, Chao, mira, chicos, que anden bien. llamado el bot para que Saluda, responda. gracias, Para que saluden. ahí Ahí están los no, aplausos. sí, sí, están. Pero bueno, son tímidos. Ahí está, ahí aparece. Chau, chau. Nos vemos, chicos. Chau, chau. Chao, gente. Chao, che. Bueno, Bien, ahí somos los que estamos. sí. Bien. ¿Sigo grabando vos o no? Sí, no hay problema. Bien, ustedes habrán recibido, creo que todos recibieron mensajes tempranos sobre se hizo un análisis muy minucioso del juego y yo solicité para que veamos información de qué cosas había hecho, qué cosas no, porque hay nada para ver cómo ayudar a ordenar. De cara a esto, hoy enviaron una versión nueva que por un tema de estar dando clases no se llegó a probar. Lo que vamos a hacer la vamos a ver en detalle y en base a eso vamos a abordar junto con las chicas que fueron un poco las que nos guiaron en el proceso. eh, un plan bien focalizado para pulir los detalles que hay. Entiendo que en lo que enviaron nuevo se arreglaron algunas cosas, pero nada, por ahí hay que nivelar algunas cuestiones del juego. Sin duda que está mejor, sin duda que está mejor. Quedan cosas por hacer y nada, antes de seguir hablando es ver qué hay implementado. Yo lo jugué en 3 oportunidades completo al juego y nada, ver algunas temitas de balance y demás, así está. No sé si alguien quiere comentar algo, era eso nomás para que tengan presente. Ahora va a ser bastante frecuente el tema de ir trabajando en los casos puntuales para que se sepa qué hacer, para que no haya ningún trabajo ni de más ni de menos en lo que haya que pulir. Las clases van a seguir con esta tónica teórica de cara a tener un resguardo eh, como decíamos, para que esté respaldo. Lo demás lo vamos a ir viendo con el juego. Bien. Bárbaro. ¿Algo más? Perfecto. No, de mi lado estamos. Esto pues ya lo vamos a ir trabajando, Max, y cosa de ser muy precisos principalmente en lo que se necesita, cosa de que se pueda ver. Ahí Joana dice, profe, Joana está preguntando, sí. y ¿Cómo hacen la devolución? con video y con captura de pantalla y con precisión en lo que hay. Hay algunas cuestiones que justamente, nada, hay que explicar. Lo más probable también es que tengamos al tipo reuniones y clases particulares para que se remarquen algunos conceptos, porque hay juegos que, por ejemplo, hay partes que están bien implementadas,
pero la etapa la 1 a la 5 son exactamente igual de difíciles, de complejas y todo, entonces es importante que se entiendan esas cuestiones a nivel de pulido y de cómo trabajarlo, nada, porque al realizar un juego, o sea, hay versiones, hay juegos que están más avanzados, más cercanos a lo final que otros. Bien, Bien, si no hay bárbaro. ninguna otra consulta, estamos Sí, entonces. bárbaro, agradecerle a los chicos por la presencia y los temas. Creo que sirvió muchísimo lo de los chicos. Creo que ellos después de ver el video pueden sacar cosas muy interesantes, sobre todo lo que es prototipado. Y, y bárbaro, agradecerles también que vienen cumpliendo las fechas de entrega. Yo sé que son fechas difíciles, pero bueno, vienen bien con el cronograma que plantearon y bueno, vamos a terminarlo y bueno, ya queda poco. Por eso justamente el tema de dar una mano, probarlo, habrán visto que son a veces los horarios de los mails son algo insólito, nada, requiere mucho Sí. trabajo, esto es así, no importa si uno tiene 20 o 40, Ujú. cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Así que bueno, Bueno, muchísimas gracias. bárbaro. Nos vemos después en metodología. Recuerden que tienen el parcial. Bueno, chau, chau, hasta luego.